Buenos días a todos. Les doy la más cordial bienvenida al 9º Congreso de Estudios Europeos en México. Les agradecemos mucho a todos los que año con año nos acompañan y también a los académicos que este año se incorporan. Este congreso es un espacio para debatir sobre la actualidad europea, para verlo desde diferentes perspectivas de áreas de conocimiento. Y en las temáticas de este año podemos constatar que tanto las acciones para revertir la crisis sanitaria siguen siendo fundamentales, así como los efectos del Brexit. Pero también en este Congreso los temas que se van a presentar muestran que la integración europea y sus vecinos siguen trabajando en muchas otras temáticas como la seguridad, la economía, las relaciones exteriores, etc. Para dar inicio a los trabajos de este año, cedo la palabra a la maestra Dolly Espínola, que es la directora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Xochimilco. Dolly, muchas gracias. Bienvenida. Muchísimas gracias, maestra Nadia Pérez Rodríguez. Muy buenos días, buena tarde a todos y todas. Pues, por supuesto, para mí es un gran honor que me hayan invitado. Estoy con ustedes en este 9º Congreso de Estudios Europeos. Por tercera ocasión me toca acompañarlos. Y bueno, me da muchísimo gusto porque es un evento que sin duda cada vez madura, cada vez congrega, cada vez convoca y bueno, por supuesto. Tu micrófono, Dolly. Perdónenme. Gracias, doctor Pérez. Bueno, decía que muy buenos días a todos y a todas, que me complace muchísimo estar con ustedes en este 9º Congreso de Estudios Europeos en México, Reconfiguración de Europa, Causas y Efectos. No es la primera vez, más bien, no es la primera vez y espero que no sea la última que me invitan a estar con ustedes, a darles la bienvenida. Por supuesto, agradezco enormemente la invitación y por supuesto también la colaboración con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, particularmente el Centro de Estudios Europeos que coordina el maestro Damaso Morales. Bueno, pues el comité organizador tiene un programa muy intenso, 2 jornadas muy importantes de actividades que yo quizá lo único que diría es que sin duda alguna el debate sobre la actualidad europea es central para entender lo que está pasando en otras regiones de nuestro planeta. Y en ese sentido, creo que las mesas, las ponencias, las discusiones nos ayudarán no solamente a pensar qué está pasando con la reconfiguración de Europa, cómo afrontó la crisis del COVID, los efectos del Brexit, etcétera, sino también cómo eso nos puede dar lecciones en otras regiones para entender nuevos modelos y nuevas formas de colaboración y de cooperación internacional. No hace mucho, hace un par de semanas estuve en otra actividad igual convocada por esta área de investigación coordinada por la maestra Beatriz Nadia Pérez y vuelvo a reiterar que el trabajo que ella realiza en nuestra división en el Departamento de Política y Cultura pues es muy, muy relevante para entender relaciones hacia afuera, para vernos hacia afuera. Entonces, bueno, no me quedan más que agradecer a todos la colaboración, por supuesto al comité organizador, a la maestra Beatriz Nadia Pérez, a la doctora Teresa del CID Pérez, al maestro Damaso Morales, al doctor Cuauhtémoc Pérez Llanas, por supuesto la alianza que establecemos con otras instituciones, dar la bienvenida, entiendo, no sé si llegó, sí, aquí está ya, la doctora Carola García Calderón, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, doctora García Calderón, mucho gusto de compartir este espacio. Bienvenidos a todas y todos, que sean 2 días de éxito, de jornadas muy intensas. Gracias de nuevo, maestra Beatriz Pérez, por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Dolly. Le damos la palabra a la doctora Carola García Calderón. Ella es la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctora, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muy buenos días a todas, a todos.
Saludo a la doctora Dolly Espíndola Frausto, directora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Xochimilco, a la doctora Estela Irene Sotelo Núñez, que también nos acompaña aquí, jefa del Departamento de Política y Cultura. Ya mencionaban a la maestra Beatriz Nadia Pérez Rodríguez, que aquí nos está conduciendo la reunión, y bueno, al comité organizador, Teresa Pérez, Cuauhtémoc Pérez, Damaso Morales, y Damaso, que es el coordinador de nuestro Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, todos los que hacen posible este encuentro. Saludo también a quienes nos acompañan a través de plataformas digitales y siguen este evento del Congreso, el 9º Congreso ya de Estudios Europeos de México, Reconfiguración de Europa, Causas y Efectos. Como humanidad hemos vivido el último año un contexto particularmente complejo y difícil. La pandemia no solo ha profundizado las problemáticas mundiales e históricas de las sociedades, también ha puesto a prueba la voluntad y capacidad de los estados para dar respuesta a las emergencias que dibujan nuevas geopolíticas de poder y desafíos internos en las regiones. Este año, particularmente, ya estamos avanzando 2021 a la mitad del año, la Unión Europea se enfrenta a grandes incertidumbres. Entre ellas, su relación con el Reino Unido, la gestión de la crisis económicas, la agenda de la OTAN, y también se vuelve prioritario considerar el cambio climático y la consolidación de los sistemas sanitarios que puedan hacer frente a la demanda masiva y a una circunstancia tan particular como la que nos ha orillado el COVID-19. En este contexto, el panorama hace evidente que Europa sigue siendo una de las regiones más importantes y dinámicas del planeta. Ocupa un papel global fundamental en la toma de decisiones y a partir de su andamiaje institucional ha dado respuesta a la pandemia y a otros retos que venía enfrentando ya de antes, tanto a nivel comunitario como en relación con su responsabilidad internacional. Momentos de crisis como los que vivimos a consecuencia de la pandemia son tiempos que fomentan una amplia reflexión comunitaria. Por lo que para la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM es una prioridad la colaboración interinstitucional que promueve el estudio, la reflexión y la investigación en temas de la agenda nacional e internacional. De esta manera me congratula participar y al Centro de Estudios Europeos que está participando como coorganizador de este magno evento en su presente edición y que reúne académicos de distintas universidades nacionales e internacionales para analizar las problemáticas que enfrenta Europa actualmente. Celebro los 9 años de existencia de este Congreso de Estudios Europeos en México y no me queda más que felicitar a sus organizadores y ponentes, deseándoles un gran éxito en este espacio de discusión que resulta por demás pertinente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Carola García. Le doy la palabra a la doctora Estela Sotelo, jefa del Departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco. Gracias. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Les doy la bienvenida también al 9º Congreso de Estudios Europeos en México, Reconfiguración de Europa, Causas y Efectos. Como siempre, reconozco la labor del comité organizador, quien ha sido enunciado aquí, la maestra Pérez Rodríguez, Beatriz Nadia, la doctora Teresa del Cid Pérez Rodríguez, el doctor Damaso Morales y el doctor Cuauhtémoc Pérez Llanas. Saludo con mucho gusto también a la directora de la División de Ciencias Sociales, la maestra Dolly Espíndola, y a la doctora Carola García Calderón, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, por coincidir en este importante evento, pero también efectivamente porque da cuenta de la interacción entre diferentes instituciones en México, pero también los lazos que se tienden al exterior, y eso es muy importante. Les deseo unas excelentes jornadas, no abuso del tiempo, y gracias por acudir y atender a esta importante convocatoria un año más. Feliz Congreso. Muchas gracias, doctora Sotelo. Le doy la palabra al maestro Damaso Morales, quien es coorganizador de este evento y coordinador del Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Muchas gracias.
Me permito saludar a las autoridades que hoy nos acompañan en este presidium, maestra Dolly Espíndola Frausto, doctora Carola García Calderón, doctora Estela Irene Sotelo y por supuesto quien también organiza este congreso, la maestra Beatriz Nadia Pérez. En realidad es un gusto poder acompañar en la organización de este congreso. Ya desde hace varios años el centro como institución ha estado presente en la coorganización de este congreso, al igual, hay que decirlo, que la UAM Xochimilco, a partir precisamente del área internacional, nos ha acompañado a nosotros también en la organización y fortalecimiento de nuestro encuentro de estudios interuniversitarios de estudios europeos. Y esta estrategia, digamos, esta dinámica académica ha sido bastante enriquecedora y así llegamos a este 9º congreso en el que al observar el programa realmente nos congratulamos de una gran variedad, un programa realmente nutrido de especialistas nacionales, latinoamericanos, europeos, que nos damos cita precisamente en estas 2 jornadas de trabajo para analizar cuál es el papel de la Unión Europea, cómo se ha desarrollado la Unión Europea, qué viene a futuro la Unión Europea, y sin lugar a dudas, en un mundo tan convulso, con tantas dinámicas que van y vienen de todos los frentes, cómo este actor internacional muy importante se reconfigura a sí mismo y al hacerlo también reconfigura su posición en la política internacional. Entonces, yo realmente debo decir que nos autofelicitamos a todos nosotros porque hoy podemos iniciar el día de hoy un gran foro de análisis. Muchas gracias y pues enhorabuena. Muchas gracias, maestro Dámaso. Y bueno, pues con esto damos el inicio. Empezamos con los trabajos que tenemos en estos 2 días sobre una gran diversidad de temas para reflexionar sobre el proceso de integración europeo, sus relaciones con otras regiones del mundo y entre ellos también con México. Pues muchas gracias a todos y empezamos con la primera mesa. Le cedo la palabra a Alejandro. Adelante, Alejandro, por favor. Hola, muchas gracias. Buenos días a todos. Buenos días a los organizadores. Felicidades por tenernos aquí nuevamente. Ahora me toca a mí coordinar esta mesa, que es la primera con la que se van a iniciar los trabajos del día de hoy. Vamos a tener con nosotros al profesor Francisco Balaguer de la Universidad de Granada, al profesor Luis Norberto González de la Universidad de Salamanca y al profesor Roberto Peña de la Facultad de Ciencias Políticas. Los temas que van a tratar, bueno, son los temas generales importantes en cuanto a lo que vamos a presenciar el día de hoy. Vamos a empezar con el tema con el profesor Francisco Balaguer para seguir el orden del programa, con el tema La Unión Europea frente a los retos globales derivados de la crisis sanitaria. Profesor Balaguer, adelante, es suyo el escenario. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo tenemos para intervenir? Unos 20 minutos aproximadamente. 20 minutos, de acuerdo. 20 minutos. Bueno, yo quería, en todo caso, consumir brevemente unos segundos para felicitar por este foro, que es la primera vez que participo, pero realmente me parece una iniciativa muy interesante, el diseño y la posibilidad de combinar diversas perspectivas sobre una misma temática. Y me gustaría participar en todas las sesiones. Lo que ocurre es que, lo mismo que le ocurría a Luis Norberto, pues nosotros tenemos un problema, es que llevamos 7 horas ya digamos, de desfase horario, y eso significa que en un determinado momento tendremos que retirarnos porque ya será de noche aquí, habrá que comenzar a cenar y en definitiva que en todo caso el tiempo que podamos estar, la verdad es que es muy grato y es muy interesante el foro. La cuestión que yo voy a abordar son los retos que se derivan de la crisis sanitaria, que obviamente no son solamente los de la crisis sanitaria, porque la pandemia, la crisis sanitaria, es, por así decirlo, una especie de matriosca rusa, es decir, es una muñeca donde hay otras muchas, o una crisis donde hay dentro otras muchas crisis.
Hay una crisis económica que evidentemente ha estado acompañando a la crisis sanitaria. Hay una crisis constitucional importante por lo que se refiere a la afectación del derecho constitucional interno. Hay una crisis de Europa que se solapa con la crisis sanitaria que viene ya de antes, pero que se proyecta también para el futuro. Hay crisis de todo tipo, hay crisis personales en el sentido de que esta situación de aislamiento que hemos vivido, ha provocado inevitablemente un daño moral importante, como por supuesto todas las tragedias que hemos podido contemplar en este año y pico que llevamos de crisis, que han sido terribles y que evidencian que nos queda mucho que aprender, no ya como Unión Europea, sino como humanidad para afrontar este tipo de situaciones. De manera que voy a empezar por la crisis sanitaria porque lógicamente es la que origina todas las demás, pero después iré hablando de otros retos que tienen que ver con la crisis sanitaria, pero que no se derivan de la crisis sanitaria. En lo que a la crisis sanitaria se refiere, Europa, la Unión Europea me refiero, respondió inevitablemente tarde y al principio mal, porque en primer lugar no se percibía, no hubo una percepción del alcance de la crisis, no hubo una previsión posible de que esta crisis pudiera adquirir las dimensiones que estaba adquiriendo, y eso generó una cierta conflictividad, sobre todo en materia de material sanitario que era necesario en los primeros momentos de la crisis. Hablo de las primeras semanas de la crisis, a partir de finales de febrero. Y esa conflictividad inevitablemente generó una mala imagen de la Unión Europea, porque la Unión Europea no estaba, resolviendo los problemas que se estaban generando. Hay que decir que esto no es solo un problema de la Unión Europea. La Organización Mundial de la Salud ha funcionado muy mal, el nivel internacional ha sido, yo diría que pésimo realmente, y hay que abordar reformas de carácter internacional de futuro para que si hay otra crisis de esta naturaleza se puedan tener los medios necesarios. Significa eso, naturalmente, reforzar la Organización Mundial de la Salud, pero también ser conscientes de que esto no es solo una crisis sanitaria, es una crisis que tiene componentes económicos, componentes de seguridad, componentes de protección civil, en definitiva genera situaciones de emergencia y por tanto son muchos los elementos en juego y no simplemente el elemento puramente sanitario, ¿no? Por tanto, eso ya a nivel internacional sería necesario. A nivel europeo también, porque evidentemente la crisis no era solo una crisis sanitaria, se reaccionó de una manera muy lenta al principio, pero en mi percepción, que naturalmente puede ser contrastada por las otras personas que desde la Unión Europea vayan a intervenir, en mi percepción, la Comisión Europea consiguió, superados esos primeros momentos de desconcierto, asumir una posición de liderazgo importante dentro de las competencias, y esto tenemos que comprenderlo, de la Unión Europea. La Unión Europea no tiene apenas competencias propias en esta materia, tiene competencias complementarias en materia de sanidad, competencias de auxilio a los estados, pero no tiene competencias que le hubieran permitido hacer una gran actuación. Sin embargo, lo ha hecho. Al final ha puesto en marcha muchas medidas de carácter específicamente sanitario e iniciativas de futuro. Por ejemplo, la creación de la Unión Europea Sanitaria, que si efectivamente se lleva a cabo, pues permitirá en el futuro que haya una actuación mucho más coherente y equilibrada frente a situaciones de crisis como la que estamos viviendo. De manera que la Unión Europea actuó lentamente, con poco reflejo en un primer momento, pero eso ocurrió también en los estados, y a partir de ahí ha desarrollado una acción cada vez más importante, muy presente en los estados miembros, sobre todo el programa de vacunas, que evidentemente fue un quebradero de cabeza al principio por los problemas que generó AstraZeneca, que, como se sabe, no cumplió los compromisos contractuales que tenía con la Unión Europea, pero evidentemente cualquiera que viva en un país europeo ahora mismo sabe que el ritmo que va adquiriendo la vacunación es muy, muy fuerte. La Unión Europea está prestando toda la ayuda necesaria y digamos que se está de alguna manera venciendo ya la situación previa y avanzando hacia la normalidad. Así que en la primera vertiente, la vertiente estrictamente sanitaria, una reacción lenta, inicialmente tardía, pero finalmente creo que una reacción muy importante por parte de la Comisión Europea
que ha permitido liderar la lucha por superar la crisis sanitaria en el conjunto de la Unión Europea. De manera que eso es la primera cuestión. La segunda cuestión es que, como decía, hay otras crisis que se derivan de la crisis sanitaria. Una de ellas, la más importante, es la crisis económica. Y también en este punto hubo inicialmente una tensión importante entre determinados Estados miembros que se definen a sí mismos frugales, algunos lo son, ciertamente, pero otros son más cuestionables desde el punto de vista de que han generado auténticos paraísos fiscales, es decir, se están aprovechando de una cierta actitud insolidaria frente al conjunto de los Estados miembros de la Unión Europea y que, sin embargo, pusieron todo tipo de trabas inicialmente. Algo ha pasado con el micrófono, no sé. ¿Se oye bien ahora? Sí, adelante. Bien, decía que lo cierto es que hubo una tensión inicial entre diversos países que pusieron trabas al plan de recuperación europeo, pero finalmente el plan se aprobó y se aprobó además con unas condiciones muy positivas desde el punto de vista de que permitió incorporar otro aspecto importante de cara a los retos que tiene la Unión Europea en el futuro, como es la lucha contra el populismo y, por tanto, la capacidad de condicionar los fondos europeos que van a librar a los Estados miembros al respeto a los principios fundamentales de la Unión Europea y también al Estado de Derecho. No de la manera tan, digamos, acabada que nos hubiera gustado, porque evidentemente en las conclusiones finales, el plan de recuperación, la condicionalidad de los fondos se vincula a cuestiones estrictamente presupuestarias y no, sin embargo, como debería de ser, al cumplimiento del Estado de Derecho con independencia de las cuestiones presupuestarias, pero ciertamente también ahí se ha avanzado y la Unión Europea, la Comisión Europea ha hecho también un trabajo muy amplio en los últimos meses de elaboración de una serie de programas que tienen que ver con los retos que tiene actualmente Europa. Es decir, el reto que supone las noticias falsificadas, las fake news, el deterioro del espacio público europeo a través de las redes sociales, de las agencias tecnológicas. Eso es objeto de un programa específico de defensa de la democracia, implementación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, defensa del Estado de Derecho, un programa de igualdad de género, en definitiva una serie de programas que, aunque también en los detalles se podría, y yo soy especialmente crítico, por ejemplo, con el del Estado de Derecho, se podrían hacer críticas, pero ciertamente evidencia que estamos ante una comisión muy activa y que está desarrollando una gran labor, ya digo, con independencia de los detalles en los que se pueda entrar si se estima oportuno después en el debate a efectos de las deficiencias de algunos de esos programas. Pero lo está haciendo y lo está haciendo, digamos, con gran entusiasmo, con un impulso muy importante para afrontar los retos que tiene actualmente la Unión Europea. Por tanto, la cuestión económica no está resuelta, pero digamos que lo que podía hacer la Unión Europea se ha avanzado bastante, sin perjuicio de los problemas que se puedan plantear en el futuro y, sobre todo, se ha aprendido mucho de la crisis anterior. La crisis anterior fue una crisis destructiva para la Unión Europea, porque fue una crisis en la que se estableció una narrativa de austeridad que significaba una interpretación económica del proyecto político europeo y también de las constituciones de los Estados miembros, una interpretación económica que destrozaba la idea de constitución económica y que en definitiva suponía una lesión importante a todo el sistema constitucional interno de algunos estados en todo su ámbito, desde la descentralización territorial hasta el pluralismo político, pasando por los derechos sociales, y algunos de esos efectos negativos lo hemos visto ahora con la crisis sanitaria, porque los sistemas sociales, los sistemas de protección y los sistemas de protección sanitaria en los Estados miembros estaban debilitados como consecuencia de la anterior crisis económica. Bien, eso sí, ya se comenzó a resolver con el pilar social europeo, digamos, al menos el cambio en la mentalidad de la Unión Europea, y se ha consolidado, creo, en gran medida con esta crisis, donde efectivamente se ha dado una respuesta que ya se aleja de los parámetros de austeridad en los que se había basado la respuesta a la crisis económica anterior y la narrativa que se había elaborado por parte de la Unión Europea, de instancias cercanas a la Unión Europea. Así que crisis sanitaria por un lado, digamos, con liderazgo de la Unión Europea, gestión de la crisis económica, también con una importante contribución por parte de la Unión Europea, y luego hay otra serie de problemas que tienen que ver con el alcance de esta crisis sanitaria. Esta crisis sanitaria
una crisis en la que en principio se pensaba que iba a cambiar el mundo, que los estados iban a recomponer la posición que tenían antes del desarrollo de la globalización, que la globalización se iba a parar de alguna manera, que por tanto iban a cambiar los parámetros con los que se había movido hasta ese momento el desarrollo global, el desarrollo histórico en los años inmediatamente anteriores a la crisis. Nada de eso ha sido así, ha sido todo lo contrario. Los grandes agentes globales que han salido reforzados de esta crisis eran los que ya eran agentes globales antes, en el plano de los estados China, porque China es un estado que ha conseguido adaptarse extraordinariamente a las condiciones de la globalización, más que Estados Unidos y más que cualquier otro estado, y desde luego las grandes agencias tecnológicas. Tenemos un ejemplo claro y evidente. Las agencias tecnológicas han subido su valor económico, su valor, su cotización bursátil hasta extremos realmente impensables. Baste indicar que antes del verano, es decir, en el mes de julio del año pasado, compañías como Apple superaban ya el Producto Interior Bruto de España. Tres de las compañías tecnológicas, las tres primeras compañías tecnológicas superaban el Producto Interior Bruto de Alemania, la quinta potencia del mundo, para que nos hagamos una idea. Pero es que después del verano, ya en el mes de septiembre, Apple superó, en lo que se refiere a valor económico, superó el Producto Interior Bruto de Brasil o de Italia, por supuesto también el de México. Es decir, estamos ante una sola compañía global que tiene un valor económico superior a lo que produce México en todo el año, o a lo que produce Brasil en todo el año o Italia en todo el año. Es decir, han tenido un fortalecimiento extraordinario. No hablemos, desde luego, en el plano de penetración social, lo estamos viendo ahora mismo. Estamos teniendo una conversación a través de una aplicación desarrollada por una compañía tecnológica. Todos los datos que nosotros estamos aportando aquí, comenzando por nuestros discursos, pasan a ser gestionados por esas compañías tecnológicas, en esta o en las otras aplicaciones que han desarrollado las otras compañías tecnológicas. Y eso significa que estamos ante una economía diferente, la economía de datos, una economía en la que Europa ha llegado tarde y realmente no tiene capacidad de intervención. Hay proyectos para que Europa pueda tener almacenes de datos, para que pueda gestionar también datos, pero partimos de una situación muy mala. El 92% de los datos que se desarrollan en el mundo occidental están en la nube, en manos de compañías norteamericanas. En el caso de Europa solamente tenemos un 4%, por tanto tenemos ya una deficiencia importante en la nueva economía, la economía de los datos, y naturalmente no es solamente una cuestión de almacenamiento de datos, es una cuestión sobre todo de extracción de datos, y la extracción de datos se hace a través de las redes sociales, a través de las compañías, de las aplicaciones de las compañías tecnológicas, y por tanto en eso la Unión Europea no cuenta prácticamente nada. Basta indicar que de las 8 grandes compañías, las 8 primeras compañías del mundo por capitalización bursátil, solamente hay una que no es tecnológica, que es Saudi Aramco, que es la compañía petrolera de Arabia Saudí. Las otras 7 compañías son todas compañías tecnológicas. 5 de ellas son compañías tecnológicas norteamericanas y 2 son compañías tecnológicas chinas. No hay ninguna sola compañía tecnológica europea dentro de ese grupo de las primeras compañías tecnológicas del mundo. Esto significa que la Unión Europea tiene ahí un problema muy serio, porque la economía mundial se va a desarrollar a partir de la acción de estas compañías tecnológicas, porque además los procesos comunicativos, la configuración de las sociedades está muy condicionada por estas compañías tecnológicas. No estamos hablando simplemente de potencial económico, estamos hablando también de potencial social, de capacidad de incidencia en los procesos políticos, de capacidad de fomento, por ejemplo, del populismo, que es uno de los problemas más graves que tiene ahora mismo Europa. En definitiva, tenemos una serie de retos ahí que son enormes, que son los retos de la globalización, que se han incrementado con la crisis sanitaria y a los cuales Europa no está llegando ni va a llegar en el inmediato futuro. Luego hay problemas también internos, problemas de configuración económica interna y problemas que tienen que ver con la diversidad de los estados. El modelo europeo sigue siendo un modelo centrado en los estados miembros, pero los estados miembros no siempre tienen los mismos intereses. Hemos visto la cuestión del Brexit, hemos visto que hubo ya ahí una línea de quiebra de un proyecto europeo que en principio era un proyecto que tenía grandes expectativas de capacidad incluso de control de la globalización. En lugar de eso, de momento ha habido una desmembración por parte del Reino Unido, pero no se trata simplemente de la cuestión del Reino Unido, se trata en general de los problemas geopolíticos que plantea ahora mismo Europa. Europa
tiene en la actualidad un problema serio de dependencia muy intensa de China. Como sabemos, China ahora mismo, desde el año 2014, si medimos el Producto Interior Bruto en paridad de poder adquisitivo, es la primera potencia mundial. Superó ya el Producto Interior Bruto, medido en esos términos, superó ya a Estados Unidos en el año 2014. Ha superado también el Producto Interior Bruto medido en términos de paridad de poder de compra, ha superado también el Producto Interior Bruto de toda la Unión Europea. De manera que estamos ante un poder económico global. No hace falta que señale la capacidad de penetración que está teniendo China en América Latina o la capacidad de penetración que está teniendo en África. Por lo tanto, es realmente un poder de primer orden. Ciertamente un poder que compite con Estados Unidos. Nuestra lógica, digamos, la lógica democrática de nuestros países nos debe hacer más cercanos como europeos a Estados Unidos. Pero el problema es que la implicación de la economía europea y la economía china es muy fuerte. Para que nos hagamos una idea, cuando se han generado todas estas tensiones en relación con la nueva tecnología del 5G, pues hubo presiones por parte de la administración Trump para que los estados europeos no utilizaran la tecnología china de Huawei y hubo, por tanto, ahí una serie de conflictos que difícilmente se podían resolver, porque, para poner un ejemplo claro, Alemania vende más del 30% de su producción de automóviles en China. Con carácter general de todas las compañías automovilísticas alemanas, pero es que es de la producción global mundial. Pero es que si pensamos, por ejemplo, en Volkswagen, la casa Volkswagen, que es la primera productora mundial de automóviles, vende más del 50% de su producción global de automóviles en China. Imaginemos lo que significaría que China cerrara su mercado a la producción de automóviles de Alemania. Es decir, estamos ante una dependencia económica extraordinaria. Lo mismo se puede decir en gran medida. Se ha vuelto a ir el micrófono, lo siento. Yo no hago nada, es que puede haber algún problema por ahí. Que el micrófono... 2 minutos. En fin, en definitiva... Profesor, 2 minutos. Sí, no, ya estoy terminando, no hay problema. Mido bien el tiempo y estoy terminando ya. En definitiva, tenemos también aquí una serie de problemas internos que son difíciles de resolver. No se resuelven simplemente con proyectos políticos o con buena voluntad. Se resuelven a partir de la conciencia clara de cuáles son los riesgos, los problemas que ahora mismo tiene que afrontar Europa y cuáles son las vías de actuación para resolver esos problemas. Y tenemos un gran déficit de integración política. Sigue pendiente todavía como una cierta amenaza a la configuración del euro, que es una configuración incompleta, falta integración política, es necesario la profundización democrática en Europa, la profundización de los proyectos sociales en Europa. En definitiva, es necesario que avancemos hacia una Europa federal. Y esa Europa federal, ciertamente, hoy por hoy está muy lejos y, por tanto, a pesar de todo el entusiasmo de la Comisión Europea, a pesar de todos los esfuerzos políticos que se están haciendo, nos queda mucho camino por andar para resolver los grandes retos que tenemos, especialmente ahora después de la crisis sanitaria. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, me faltaba el micrófono. Muchas gracias, profesor Balaguer. Muy interesante el panorama que nos ha dado de la amplitud de implicaciones que ha tenido la crisis de la pandemia en todos los aspectos de la Unión Europea. Vamos a tener preguntas al final de las intervenciones, entonces nos esperamos y damos paso a la siguiente intervención, que es del profesor Luis Norberto González. Él es de la Universidad de Salamanca, quien nos va a expresar en su ponencia, nos va a hablar sobre este acuerdo que finalmente se tuvo que llegar, no había de otra, el acuerdo de comercio y cooperación entre la Unión Europea y el Reino Unido. Adelante, profesor. Bienvenido. Muchas gracias. Es un placer estar con todos ustedes esta tarde aquí, esta mañana allí en México. Muchas gracias a los organizadores por la invitación para acompañarles. Realmente es un placer, es la primera ocasión en la que puedo participar en esta iniciativa, en este Congreso de Estudios Europeos en México. Y como digo, lo hago con una enorme satisfacción, viendo además que por poder unirme a la comunidad académica en México, que trabaja sobre temas relacionados con la Unión Europea, y viendo además también
que esta iniciativa es fruto de una cooperación institucional allí en México muy consolidada y que veo que es extremadamente fructífera. Yo voy a hablar sobre un tema un poquito más concreto que el que ha tratado el profesor Balaguer, que ha hecho un magnífico repaso de las iniciativas de la Unión en relación con la crisis sanitaria, ya que, bueno, cuando me invitaron a participar en el Congreso, me plantearon el que se trataba de una iniciativa, un congreso sobre todo de investigación, y bueno, pues uno de los temas sobre los que estoy trabajando en estos últimos meses es este de la nueva relación entre la Unión Europea y el Reino Unido una vez que se ha consumado el Brexit. Voy a tratar de referirme sobre todo al aspecto, digamos, más controvertido de esta relación. Es decir, todos sabemos que desde que se celebró hace ya 4 años ahora el célebre referéndum en junio de 2016 sobre la retirada del Reino Unido de la Unión Europea, pues todo parecen haber sido problemas. De hecho, así ha ocurrido, ha sido un camino, un itinerario salpicado de dificultades que en principio hemos cerrado, aunque yo creo que de manera todavía provisional, porque faltan muchas cosas por ajustar, el 1 de enero de este año, como les comentaré a continuación. Y en todo este recorrido pues, han ido surgiendo infinidad de controversias, de disputas entre las dos partes, tanto durante las negociaciones como en estos últimos meses ya, una vez consumado definitivamente a todos los efectos el Brexit. Y por lo tanto, una cuestión fundamental es cómo encauzar esos problemas, esas controversias, esas dificultades que han surgido hasta ahora y que van a continuar surgiendo en los próximos años. De hecho, en estos primeros meses, pues ya hemos visto, simplemente por recordarles, el conflicto un tanto artificial acerca de la negativa del Reino Unido a reconocer estatus diplomático a la delegación de la Unión Europea en Londres, que bueno, se ha resuelto hace unas semanas, o una cuestión de calado mucho más profundo y con consecuencias quizá mucho más graves, que es, y de la que hablaré un poquito después, que es digamos, la negativa del gobierno británico a ejecutar en todos sus términos el nuevo régimen establecido para Irlanda del Norte en el acuerdo de retirada. Es decir, hay infinidad de controversias, de disputas que va a haber que ir gestionando en los próximos, no solo en los próximos meses, sino en los próximos años. Y yo quería referirme un poquito a esto desde una perspectiva eminentemente jurídica, que es la que me corresponde, tratando de no perderme demasiado en los detalles, sino poniendo de manifiesto, subrayando sobre todo cuál es la lógica general o el trasfondo con el que afrontan ambas partes la gestión de estas controversias. Les recuerdo en primer lugar que más importante incluso que la fecha en la que el Reino Unido abandonó efectivamente la Unión Europea, que como saben fue el 1 de febrero del año pasado, el 1 de febrero de 2020, más importante que esa fecha de efectos de la consumación definitiva del Brexit ha sido el 1 de enero de este año. ¿Por qué? Pues porque el 1 de enero de este año expiraba el periodo transitorio previsto por el acuerdo de retirada, puesto que si bien el Reino Unido abandonó la Unión Europea hace ya más de un año, en febrero de 2020, hasta finales de diciembre del año pasado, todo el derecho de la Unión continuó aplicándose íntegramente en el Reino Unido, aunque el Reino Unido ya no participaba en la toma de decisiones ni por lo tanto en la elaboración de esas normas. Por lo tanto, cuando hemos tenido la sensación, bueno, en muchas ocasiones hemos tenido la sensación a lo largo de este proceso de estar al borde del precipicio, pero quizá en mayor medida fue en diciembre del año pasado cuando se acercaba esa fecha y ante la negativa del gobierno británico a solicitar una prórroga de ese periodo de transición, que podría haberse prorrogado perfectamente, pues nos encontramos con el hecho de que podíamos llegar al 1 de enero de 2021 sin un acuerdo que regulase las nuevas relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea, una vez que el derecho de la Unión ya dejaba de aplicarse definitivamente en el Reino Unido. Ese acuerdo finalmente se alcanzó, es el
célebre acuerdo de comercio y cooperación, que técnicamente es un acuerdo de asociación. Y bueno, por lo tanto, el marco jurídico en el que nos movemos ahora pues es este que les resumo en la diapositiva. Por un lado tenemos el acuerdo de retirada, que entró en vigor el 1 de febrero del año pasado y que obviamente continúa regulando muchas cuestiones, entre otras fundamentalmente lo que tiene que ver con el tema de Irlanda del Norte, que ya está generando problemas y dificultades. Y por otro lado tenemos tres acuerdos que van en el mismo paquete, pero en realidad el más importante, con mucha diferencia, es el acuerdo de comercio y cooperación, que se cerró en la Nochebuena del año pasado, comenzó a aplicarse provisionalmente el 1 de enero de este año y ha entrado en vigor definitivamente pues hace mes y medio, el 1 de mayo, una vez que ya el Parlamento Europeo pudo examinarlo con calma. El Parlamento Europeo se negó a dar el visto bueno al acuerdo en cuestión de una semana, consideraba que no era serio un acuerdo de esa envergadura y de esas dimensiones, darle una aprobación sin entrar a fondo en su debate, y por eso durante estos meses se ha apurado el trámite de aprobación por el Parlamento Europeo, que culminó en el mes de abril y por lo tanto desde el 1 de mayo el acuerdo se aplica ya de manera definitiva. Y es interesante también desde la óptica de la Unión Europea y sobre todo por lo que se refiere al arreglo de posibles controversias que puedan surgir, las previsiones que contiene la decisión del Consejo mediante la que se aprobó definitivamente la celebración del acuerdo, porque aquí hay cuestiones muy interesantes sobre el papel de la Comisión, de los Estados miembros a la hora de afrontar la resolución de esas controversias. Un par de apuntes, porque no quiero excederme en el uso del tiempo, un par de apuntes sobre el sentido de este acuerdo de comercio y cooperación. Es un acuerdo realmente muy original y sin precedentes, como se indica aquí. Técnicamente es un acuerdo de asociación, pero es curioso porque los acuerdos de asociación normalmente son acuerdos mixtos, como bien saben en México, por ejemplo. El acuerdo de asociación entre la Unión Europea y México, es decir, no solamente es parte de la Unión, sino también los hoy 27 Estados miembros del lado europeo, mientras que en este obviamente no existía posibilidad de subordinar la entrada en vigor del acuerdo a la ratificación de todos los parlamentos nacionales y por lo tanto es un acuerdo de asociación, pero no mixto, es decir, del lado europeo solamente es parte del acuerdo la Unión Europea. Es un acuerdo paradójico en sus términos en la medida en que, al menos por lo que se refiere a las mercancías, no para otras cuestiones, pero sí por lo que se refiere a las mercancías, es sin duda el acuerdo de libre comercio más avanzado que existe entre la Unión Europea y un país tercero, pero curiosamente es un acuerdo de esta dimensión, pero en el que trasluce un alto grado de desconfianza entre las partes. Y además, como les indicaba aquí más arriba, es un acuerdo de libre comercio destinado no a promover la apertura comercial, sino a gestionar la deconstrucción de una integración económica que ya estaba implementada desde hacía varias décadas, por lo cual tiene elementos muy novedosos. Obviamente no define todos los términos de la nueva relación, sino únicamente aquello indispensable para que el comercio no se interrumpiese dramáticamente en el Canal de la Mancha, fundamentalmente con motivo de la expiración de ese periodo transitorio. Y como veremos después, y esto es muy importante a efectos del encauzamiento de las controversias o de las disputas, es un acuerdo que deja traslucir también, sobre todo por parte del Reino Unido, una enorme obsesión por proteger su autonomía jurídica y, por lo tanto, romper amarras definitivamente respecto del derecho de la Unión Europea y, sobre todo, respecto de cualquier tipo de supervisión por parte del Tribunal de Justicia, del Tribunal de Luxemburgo. El marco institucional previsto por el acuerdo es relativamente clásico. Fundamentalmente, al frente del mismo se sitúa el Consejo de Asociación y después una serie de comités, un comité general de asociación comercial y una veintena de comités especializados. Obviamente, toda la gestión del acuerdo pivota sobre el Consejo de Asociación, que justamente se reunió por primera vez la semana pasada, el 9 de junio, una vez que ya entró en vigor el acuerdo, y el Consejo de Asociación asume funciones fundamentales en todos los ámbitos, pero también de cara a la gestión de los conflictos y las controversias que puedan surgir a partir de ahora entre la Unión Europea y el Reino Unido. Aquí he tratado de resumir un poco cuáles son esas competencias o esas
funciones fundamentales que asume el Consejo de Asociación, y entre ellas obviamente está esa resolución o capacidad para celebrar todo tipo de consultas que pudieran conducir a la resolución de las controversias que puedan surgir. En el Consejo de Asociación están representados obviamente el gobierno británico a través de hoy ya su ministro David Frost y la Comisión Europea a través del vicepresidente Šefčovič, pero la decisión de celebración del acuerdo ha establecido que los 27 Estados miembros de la Unión Europea pueden, siempre que lo deseen, estar representados en el Consejo de Asociación dentro de la delegación europea, pero pueden estar representados. Bien, vamos entonces, porque el tiempo avanza, hechas estas precisiones de carácter más general, sobre lo que es el objeto fundamental de mis reflexiones, que no planteo en absoluto como nada cerrado, porque como les decía, esto es, suele decir, work in progress, es decir, es un tema sobre el que estoy trabajando y yo creo que podremos seguir trabajando en los próximos meses, sino destinado sobre todo a poner de manifiesto algunos elementos que puedan incitar a la reflexión y al debate. El acuerdo, dada digamos, el clima de desconfianza, y hay que decirlo claramente, en el que se negoció y se celebró este acuerdo, se prestó en el texto del acuerdo una enorme atención al tema relativo a esa cuestión, al control de su cumplimiento y a articular mecanismos para resolver las diferencias que pudieran surgir en las relaciones entre las partes. Obviamente el Reino Unido, en esa obsesión que mencionaba antes, quería desprenderse por completo de la jurisdicción del tribunal, que todavía está presente en la gestión de las controversias que surjan en la aplicación del acuerdo de retirada, y por lo tanto el tribunal aquí, salvo en una cuestión colateral sobre programas, no tiene ninguna jurisdicción, y por lo tanto, como les indico en primer lugar, la resolución de controversias se va a afrontar fundamentalmente desde una perspectiva política, haciendo prevalecer las soluciones políticas en todo momento, hasta el punto de que el Consejo de Asociación puede, incluso cuando las controversias se sometan a otro tipo de procedimientos, por ejemplo al arbitraje, puede interrumpir esos arbitrajes y hacer prevalecer una solución mutuamente consentida en el plano político entre las partes. La exclusión del tribunal lleva a una especie de blindaje del sistema frente a la acción de los particulares. Esto es muy importante desde el punto de vista de la Unión Europea y del derecho de la Unión, es decir, no cabe ninguna posibilidad de que los particulares actúen en el marco de la resolución de controversias bilaterales entre la Unión Europea y el Reino Unido. Esto es muy característico, el que los particulares tengamos un rol protagonista en la resolución de conflictos o de controversias en el derecho de la Unión, pero el Reino Unido ha querido excluirlo en este caso, lo cual podría plantear ciertos problemas en el futuro. Más allá de las soluciones políticas, establece un procedimiento general de arbitraje, bueno, con distintas variantes respecto del que se establece en el acuerdo de retirada. Ahí tienen un pequeño esquema. Es un procedimiento similar, como cualquiera de los arbitrales en materia comercial, al que se aplica en el seno de la Organización Mundial del Comercio. Y sobre todo, y esto resulta sorprendente cuando uno lee el acuerdo y la decisión de aprobación del Consejo de la Unión, por todas partes en el contenido del acuerdo aparece la posibilidad de adoptar medidas unilaterales por las partes, que tienen denominaciones técnicas muy variadas, que obviamente no vamos a entrar en esos detalles, pero que ponen de manifiesto esa idea de desconfianza, es decir, reservarse un arsenal amplísimo de medidas de carácter unilateral, cuya aplicación después puede suscitar a su vez controversias que se sometan a arbitraje. Se habla de medidas correctoras, de reequilibrio, compensatorias, de salvaguardia, es decir, es un abanico terminológico que normalmente no encontramos en otro tipo de acuerdos de esta naturaleza. Y ya para ir llegando al final, y aquí simplemente voy a apuntar algunas cuestiones, hay un tema que a mí me parece muy interesante y es, desde el punto de vista técnico, evidentemente, probablemente entre ustedes muchos no son juristas y esto les resultará a lo mejor pues hasta tedioso, ¿no? Sin duda alguna, pero en términos jurídicos es muy interesante las posibilidades de interacción que se plantean entre el sistema de resolución de controversias de este acuerdo y otros sistemas de resolución de controversias.
porque en principio el acuerdo establece la exclusividad de su sistema, pero claro, hay situaciones o controversias entre las partes que pueden ser contrarias a este acuerdo, pero también a otro tipo de acuerdos del que las dos partes sean a su vez partes, como por ejemplo la Organización Mundial del Comercio. Entonces, hay una posibilidad muy interesante, hay una relación muy interesante que se puede establecer entre este acuerdo y el sistema de arreglo de controversias de la OMC. El acuerdo no descarta que determinadas controversias entre la Unión Europea y el Reino Unido se resuelvan, por ejemplo, en materia de aplicación de instrumentos comerciales, de defensa comercial a través del sistema de la OMC. Y hay otro tipo de cuestiones, como por ejemplo, y esta es muy interesante, la relación entre la resolución de controversias en el marco del acuerdo de retirada y en este acuerdo sobre la nueva relación comercial y de cooperación entre las partes. Es decir, piensen ustedes, y con esto ya me voy acercando hacia el final, por poner simplemente un ejemplo, la gran controversia que está planteada ahora entre la Unión Europea y el Reino Unido en términos jurídicos es, como decía al principio, la relativa a la aplicación del protocolo, del acuerdo de retirada sobre la situación en Irlanda del Norte, que puede parecer algo muy técnico, pero tiene un enorme trasfondo político y afecta a la seguridad de la isla, como ya se ha demostrado. El Reino Unido inicialmente se ha negado a adoptar o no está adoptando todas las medidas necesarias para aplicar ese acuerdo, que es el que permite que no se restablezca una frontera, lo que se llama una frontera dura entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Bien, en los últimos meses la Comisión ya ha advertido al Reino Unido de que va a hacer uso de los instrumentos jurídicos que permite el acuerdo de retirada a este respecto. Ha iniciado un procedimiento por incumplimiento que podría llevar a una demanda ante el Tribunal de Justicia, que sí tiene competencia en este punto sobre el acuerdo de retirada, y también ha abierto un procedimiento de arbitraje. Pero claro, ¿y si el Reino Unido se niega incluso a cumplir con lo que establezca en su día el Tribunal de Justicia o el Tribunal Arbitral que se pueda constituir para resolver esa controversia? Bueno, pues el Reino Unido podría hacerlo, obviamente, incumpliendo el acuerdo, pero este nuevo acuerdo permitiría reforzar la vigencia del anterior porque permite un sistema de suspensión cruzada de obligaciones que haría que si el Reino Unido se niega a cumplir con los compromisos asumidos a este respecto, la Unión Europea pudiera suspender obligaciones previstas en el Acuerdo de Comercio y Cooperación que podrían afectar a otros ámbitos y que actuarían obviamente como un acicate importante para inducir al Reino Unido a cumplir con esas obligaciones derivadas del acuerdo de retirada. En fin, hay otras muchas cuestiones en las que no voy a entrar, simplemente ya termino con esto, dejo apuntado el tema que es muy importante a efectos económicos también, de que el acuerdo de comercio y cooperación no establece un mecanismo específico de arbitraje en materia de inversiones, que es uno de los temas estrella en cualquier acuerdo de libre comercio, como saben, en las últimas décadas, y que permitiría resolver controversias no entre las partes del acuerdo, sino entre operadores económicos, inversores y una de las partes, bien el Reino Unido, bien la Unión Europea en nuestro caso. Este es un tema que se ha soslayado en este acuerdo de comercio y cooperación y que puede generar también problemas en el futuro. En definitiva, como les decía, simplemente quería llamar su atención sobre este tema, en relación con el cual yo creo reviste interés ciertamente en el plano jurídico, pero no es más que la expresión o la manifestación de los problemas políticos o el trasfondo político que afecta a las relaciones bilaterales entre un Reino Unido ya fuera de la Unión como tercer Estado y la propia Unión Europea. Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición para posibles preguntas o comentarios después. Muchas gracias, profesor.